Dicen que el tiempo lo cura todo, pero ¿por qué parece que cuanto más pasa, más cansado te sientes? Vivimos rodeados de consejos sobre cómo dormir mejor, pero nadie enseña a apagar la mente. Y tal vez el problema no sea la almohada ni el café de la tarde, sino el peso invisible que llevas a la cama cada noche, el miedo al mañana. Es curioso, todos hablan de planificar el futuro, pero casi nadie habla de entregarlo. Nos entrenan para controlar, prever, asegurar. Y por eso, incluso después de cumplir todas las metas, el corazón sigue inquieto. El paradoxo es simple. Cuanto más intentamos dominar el mañana, más perdemos la paz del hoy. Y si la ansiedad no fuera una enemiga, sino un recordatorio. Una señal suave de que estás intentando vivir un tiempo que aún no existe. ¿Y si el secreto para dormir en paz no estuviera en resolverlo todo, sino en aceptar que no todo te corresponde resolver? Hoy quiero llevarte a un lugar diferente, un territorio de descanso. Aquí no hablaremos de técnicas, sino de confianza. No de cómo controlar, sino de cómo soltar. Y si este tipo de reflexión habla a tu corazón, quédate conmigo. Incluso puedes suscribirte ahora al canal para caminar juntos cada día en este proceso de paz. Porque quizá la serenidad que buscas está a punto de comenzar aquí. A veces, la vida parece un vuelo nocturno sin ventanas. Todo es oscuridad. Y lo único que se escucha es el ruido del motor de la propia mente. Uno intenta controlar cada turbulencia, pero se da cuenta de que cuanto más aprieta los mandos, más se agota. Es entonces cuando aprende la lección más difícil: confiar sin ver. Porque la fe no empieza cuando todo está claro. Florece precisamente en la ausencia de garantías. Siempre se repetía a sí mismo que necesitaba tener el control. Hacía listas, trazaba planes, repasaba conversaciones antes de que sucedieran. Pero un día, sentado al borde de la cama, comprendió. No era falta de planificación, era exceso de miedo. Fue entonces cuando decidió entregar el timón de su vida al piloto, que nunca se equivoca de rumbo. Curiosamente, la paz que buscó durante años apareció justo cuando soltó el control. Hay momentos en los que Dios apaga las luces de la cabina solo para que aprendamos a confiar en el sonido de su voz. No necesita mostrarnos el destino, solo asegurarnos que está presente. Es como un comandante experimentado que dice: tranquilo, estoy aquí. Y si escuchas con atención, tal vez descubras que, incluso en silencio, Él sigue pilotando tu mañana. Muchos viven exhaustos porque intentan prever cada curva del camino. Pero el verdadero descanso llega cuando uno entiende que el control absoluto es una ilusión. Es como intentar atrapar el viento con las manos. Imposible. Así que, en lugar de luchar contra lo invisible, puedes aprender a ajustar las velas y dejar que el viento de la fe conduzca el barco. Una práctica poderosa para quien carga con el peso del control es escribir 3 cosas que hoy están fuera de su alcance. Solo 3. Luego leer en voz baja: Padre, tú pilotas esto. Es simple pero profundo, porque la escritura materializa la entrega. Y cuando la mente insiste en volver, basta con releer esas palabras para recordar quién está al mando. Existe una diferencia entre abandonar y entregar. Abandonar es rendirse por miedo. Entregar es confiar por amor. Cuando alguien coloca algo en las manos de Dios, no lo hace porque no le importe, sino porque reconoce que Él tiene una visión que va más allá de las nubes. Y eso lo cambia todo, porque el enfoque deja de ser el cómo y pasa a ser el quién. Quien ha viajado en avión sabe que el momento más tenso es el despegue. El corazón se acelera, el cuerpo se inclina y la sensación es de perder el control. Así es la fe al comienzo, incómoda, vertiginosa. Pero luego, cuando el avión se estabiliza, llega la calma. El secreto está en permanecer sentado, aún sin ver al piloto, confiando en que la ruta ya está trazada. Es curioso cómo intentamos controlar incluso lo que aún no ha ocurrido. Planeamos conversaciones, imaginamos escenarios, ensayamos respuestas, pero la verdad es que nada de eso garantiza seguridad. Es como abrocharse el cinturón cuando el avión ya está en tierra firme. A veces, la verdadera madurez espiritual consiste en aceptar que hay cosas que solo el tiempo y Dios resuelven juntos. Recuerda, el control es una forma disfrazada de miedo, y el miedo es una oración al revés.
se enfoca en lo que no quieres y no en lo que deseas. Por eso, cuando tu mente empiece a crear futuros imaginarios llenos de caos, responde con fe: Padre, tú pilotas esto. Esa simple frase es una reprogramación emocional. Enseña al corazón a descansar, incluso cuando el mundo parece temblar. Hay quienes confunden la fe con la pasividad, pero confiar no es cruzarse de brazos, es cooperar con serenidad. Es revisar el plan de vuelo, sí, pero sabiendo que la decisión final pertenece al comandante. Es actuar con sabiduría y esperar con calma. Es el equilibrio entre responsabilidad y rendición, entre hacer tu parte y no usurpar el papel de Dios. Imagina a un niño en un coche por la noche. No conoce el camino, pero duerme tranquilo en el asiento trasero porque confía en quien conduce. Esa es la imagen perfecta de la confianza. El alma también aprende a descansar cuando entiende que el camino puede estar oscuro, pero la dirección está en las manos correctas. Y cuando eso sucede, el miedo pierde su fuerza. Cada vez que alguien entrega el control, algo cambia dentro de él. Es como soltar el peso que mantenía el corazón en tensión. Y curiosamente, cuanto más ligero se siente, más se da cuenta de cuánto cargaba sin notarlo. Pero hay un detalle importante. Aún existen cargas invisibles que deben dejarse en el camino. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Se dio cuenta de que caminaba encorvado, aún sin llevar peso alguno en la espalda. Un día, frente al espejo, entendió. No era el cuerpo el que se cansaba, era el alma la que cargaba demasiado. Cada «y si lo hubiera hecho diferente» era una piedra invisible en su mochila. Y lo peor es que, cuanto más intentaba olvidarlas, más pesaban. Porque el olvido no libera, solo la entrega lo hace. ¿Cuántas veces alguien despierta ya cansado, incluso antes de comenzar el día? Es porque duerme con la cabeza llena de tareas, arrepentimientos y expectativas. Son como pequeñas piedras que, acumuladas, se vuelven un gran peso. Y lo curioso es que muchos creen que es normal vivir así, cuando en realidad fueron llamados a caminar ligeros. La fe nunca fue hecha para espaldas encorvadas. Las mochilas invisibles no se ven, pero se sienten en los hombros del alma. Es esa preocupación por lo que alguien piensa, ese remordimiento antiguo, esa deuda emocional que se niega a desaparecer. Y, como toda mochila, solo se vuelve más liviana cuando uno decide abrir el cierre y vaciar su contenido. El primer paso no es resolverlo todo, sino reconocer el peso que se lleva. Hay un ejercicio simple pero profundamente liberador. Tomar una hoja, escribir todo lo que te roba la paz y doblarla con calma, como quien cierra un ciclo. Colocarla sobre la mesa y decir, ya no cargo con esto. Puede parecer simbólico, pero lo espiritual comienza en el gesto. Dios actúa en el mismo instante en que uno decide descansar. Él mismo hizo la prueba. Escribió una lista con nombres, pendientes, miedos e incluso sueños detenidos. Y al terminar lloró, no de tristeza, sino de alivio. Descubrió que no necesitaba resolverlo todo. Solo confiar en que el tiempo de Dios es más sabio que la prisa humana. Aquella hoja de papel se convirtió en un altar silencioso de entrega. Algunas personas prefieren guardar sus cargas porque creen que soltar es señal de debilidad. Pero es todo lo contrario. Soltar es un acto de valentía. Requiere fe para decir, ya no puedo con esto. La verdadera fuerza no está en soportarlo todo, sino en saber qué debe dejarse a los pies de Dios. Porque hay pesos que Él nunca te pidió cargar. Existe una diferencia entre preocupación y responsabilidad. La preocupación consume, la responsabilidad construye. Es como llevar una mochila llena de herramientas útiles frente a una llena de piedras inútiles. Una impulsa el camino, la otra lo frena. Por eso es esencial revisar lo que llevas contigo y eliminar aquello que solo roba espacio a la esperanza. La mente humana es experta en acumular peso. Un recuerdo doloroso de hace 10 años puede doler como si hubiera ocurrido ayer. Pero cuando una persona decide liberar perdón, aunque sea en silencio, algo dentro de ella se reordena. Es como vaciar un compartimento olvidado y encontrar espacio para volver a respirar. Es interesante cómo Dios usa incluso el simple acto de escribir para sanar. El papel se convierte en confidente, el silencio en testigo y la pluma en una extensión del alma.
Escribir es orar con las manos. Y cada palabra que se deja allí es un trozo de carga que deja de habitar dentro. El alivio no viene de la magia, sino de la sinceridad del gesto. Muchas veces la persona quiere descargar, pero no sabe por dónde empezar. Así que aquí va un consejo práctico. Elige un momento de la noche, enciende una vela, pon una música suave y escribe todo lo que te inquieta. Luego, léelo en voz alta. Padre, hoy descanso en ti. Eso crea un ambiente de presencia divina, y la presencia lo cambia todo. Quienes aprenden a soltar descubren un nuevo tipo de libertad. Caminan más ligeros, respiran mejor, piensan con mayor claridad. Y curiosamente hasta el cuerpo lo siente, porque lo espiritual y lo emocional caminan de la mano. Cuando uno sana, el otro florece. Soltar es un verbo que libera incluso lo que parecía imposible. Pero hay algo aún más profundo que vaciar la mochila. Aprender a respirar de otro modo. Porque quien vive ansioso suele respirar corto y rápido, como si estuviera siempre en alerta. Y tal vez el siguiente paso hacia la ligereza sea precisamente ese. Redescubrir el poder de una respiración guiada por la paz. Se dio cuenta de que respiraba como quien huye. El aire entraba rápido, salía corto, y el pecho nunca parecía llenarse lo suficiente. Era como si todo su cuerpo hubiera olvidado lo que significa descansar. Un día, sentado en silencio, notó algo curioso. Hasta la respiración se adapta a la ansiedad. Y si el cuerpo aprendió a respirar en desesperación, también puede aprender a respirar en paz. Respirar es el primer milagro de cada mañana, pero casi nadie lo agradece. El aire entra gratis, silencioso, fiel, y, sin embargo, la mente está demasiado ocupada para notarlo. Cuando alguien empieza a prestar atención a su propia respiración, sucede algo simple y profundo. El presente regresa. Y el presente es el único lugar donde habita la paz. Hay un poder espiritual escondido en la respiración consciente. Es como si, con cada inhalación, el corazón dijera: sigo vivo, aún hay esperanza. Y con cada exhalación, dejara salir el peso de las preocupaciones. Es el cuerpo recordándole al alma que no todo tiene que resolverse ahora. Basta con respirar y continuar. Muchas veces, Dios usa el silencio y el aire como instrumentos de sanidad. No habla en medio del ruido, sino en el ritmo lento de la respiración. Cuando la persona se aquieta, escucha. Cuando desacelera, percibe. Por eso las pausas no son castigos, sino invitaciones divinas para reconectarse con la esencia de lo que realmente importa. Prueba este ejercicio. Cierra los ojos, inhala en 3 tiempos, sostén por 3 y exhala en 3. Mientras lo haces, repite en voz baja: tu paz guarda mi mente. Hazlo antes de dormir y observa cómo el corazón se ajusta al compás de la confianza. Es simple, pero poderoso, porque el Él comenzó a hacerlo cada noche. Y, curiosamente, ya no era el sueño quien lo buscaba, sino el descanso quien lo encontraba. Aquella respiración rítmica se convirtió en una oración sin palabras. Era como si el mismo aire dijera: Dios está aquí. Y así, sin prisa, aprendió a transformar la ansiedad en presencia. La respiración es un recordatorio de que la vida ocurre en ciclos. Entra y sale, comienza y termina, se contrae y se expande. Todo tiene su tiempo, incluso lo que parece detenido. Y cuando el mundo allá afuera insiste en correr, respirar se vuelve un acto de resistencia. Es el alma diciendo: no necesito competir con el reloj, puedo simplemente estar. Algunos piensan que meditar o respirar con calma es cosa de quien no tiene fe, pero es todo lo contrario. Es reconocer que el Creador está también en el aire que entra y en el que sale. Es la forma más simple de recordar que Él habita dentro, no solo arriba. Y cuando esa conciencia llega, el miedo pierde el aliento. Respirar y recordar son verbos gemelos, porque cuando una persona respira despacio, recuerda. Recuerda de dónde vino, recuerda lo que ya superó, recuerda que nunca ha estado sola. La respiración es un puente entre el cuerpo y la memoria, y cada suspiro profundo es una confesión de fe. Aún creo. Hay un truco sencillo para quien vive tenso. Colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen.
sentir el aire descender y repetir: libero lo que me ata. Es casi imposible seguir nervioso cuando todo el cuerpo se alinea con el acto de soltar. Es como convertir el oxígeno en oración y el silencio en medicina. La vida moderna respira demasiado rápido. Todo es urgencia, notificación, ruido. Pero hay una sabiduría antigua en desacelerar. Cuando alguien elige respirar despacio, desafía la lógica del mundo y se reconecta con el ritmo del cielo. Porque Dios nunca tiene prisa. Él tiene propósito. Y cuando el corazón aprende a respirar en paz, también aprende a vivir en el tiempo correcto, el hoy. Porque quien se apresura demasiado, termina desconectándose de la hora. Y el ahora es el único lugar donde el milagro sucede. Tal vez ha llegado el momento de recordar que la respiración que te sostiene hoy ya es la prueba de que el mañana está seguro. Despertó y antes siquiera de abrir los ojos, su mente ya estaba en el mañana. Cuentas, plazos, conversaciones que aún no existían. Y fue en ese instante cuando se dio cuenta. Vivía siempre un día adelantado. El cuerpo estaba en el presente, pero el corazón en el futuro. Y es imposible encontrar paz cuando el alma habita en otro tiempo. Vivir el día de hoy es un arte. Requiere valor para dejar de prever y humildad para simplemente existir. Es fácil decir un día a la vez, pero difícil practicarlo cuando todo parece urgente. Sin embargo, la fe es una invitación a la lentitud divina, a la certeza de que el tiempo de Dios nunca llega tarde, aunque no siga nuestro reloj. En el desierto, Dios dio maná solo para un día, no porque fuera poco, sino porque era suficiente. Estaba enseñando un principio eterno, la confianza diaria. Y curiosamente, el maná se echaba a perder cuando alguien intentaba guardarlo para el mañana. Así también es la paz. No se conserva cuando se intenta acumular. Está hecha para recibirse cada amanecer. Muchos pierden el hoy intentando controlar el después. Es como alguien que, al cruzar un puente, ya se preocupa por el siguiente. Pero el secreto está en pisar con firmeza donde uno está. Porque la travesía de la vida se hace de pasos pequeños, no de saltos ansiosos. El futuro siempre comienza con un paso en el presente. Existe una práctica simple y poderosa. Elegir una acción posible por día, solo una. Puede ser llamar a alguien, escribir una carta o incluso ordenar un cajón. El punto no es el tamaño de la acción, sino el gesto de moverse en el tiempo correcto. Eso enseña a la mente que no necesita resolverlo todo. Basta con obedecer al ritmo de hoy. Él empezó a hacerlo. Cada mañana, antes de mirar el celular, se hacía una pregunta: ¿qué es esencial ahora? A veces la respuesta era orar. Otras, descansar. Y fue descubriendo que la productividad no es hacer mucho, sino hacer con propósito. Porque el exceso de prisa es solo el disfraz del miedo a quedarse atrás. El mundo predica la prisa, pero el cielo enseña el paso firme. Cuando alguien aprende a caminar al ritmo de Dios, descubre que el camino se ilumina paso a paso, y no antes. Es como andar a la luz de una lámpara. No se ve el final del sendero, pero siempre se distingue el próximo metro. Y eso basta. Hay quienes viven coleccionando mañanas que nunca llegan. Mañana empiezo, mañana cambio, mañana descanso. Pero el mañana es un ladrón sutil. Roba la alegría de hoy con promesas que se disuelven. El poder de la fe está en transformar el mañana lo haré en hoy comienzo. Porque el tiempo de Dios es siempre ahora. Cada mañana es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Lamentaciones dice que las misericordias del Señor se renuevan cada día. Y eso significa que cada amanecer es una segunda oportunidad disfrazada. El ayer pudo haber sido confuso, el mañana incierto, pero el hoy es tierra fértil para los milagros. Solo hay que estar presente para percibirlos. Vivir el hoy también es un acto de gratitud. Es mirar alrededor y notar que el café aún está caliente, que el aire entra con facilidad, que alguien pensó en ti. Son pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos en la prisa, pero quien aprende a ver belleza en lo cotidiano, descubre que Dios habla incluso en las rutinas más simples. Quizás vivir el día de hoy sea menos acerca de hacer y más acerca de ser. Ser pleno en la conversación, presente en la oración, atento en el abrazo. Porque el amor no ocurre en otro día, ocurre ahora. Y cuando el corazón entiende eso, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado.
El reloj entonces empieza a marcar presencia, no ausencia. Pero aún hay algo que intenta robar el presente. Las voces internas. Esas que susurran, no puedes. Ya es demasiado tarde. A nadie le importas. Son ruidos que distorsionan el sonido de la fe. Y quizá, el próximo paso para vivir plenamente el hoy sea aprender a silenciar esas voces, para escuchar la única que realmente importa. Se dio cuenta de que el mayor campo de batalla no estaba afuera, sino dentro de su propia mente. Las voces venían disfrazadas. Unas sonaban como razón, otras como prudencia, pero todas decían lo mismo: no vas a lograrlo. Era curioso, nadie más las escuchaba, pero él las oía todo el tiempo, hasta que un día se preguntó: ¿y si esas voces no fueran mías? Muchas personas viven atrapadas en discursos internos que nunca cuestionaron, frases dichas en la infancia, críticas que se transformaron en verdades, comparaciones que se volvieron espejos distorsionados. Con el tiempo, esas voces construyen prisiones invisibles. Es imposible avanzar cuando el propio pensamiento susurra derrota. Por eso, el primer paso hacia la libertad es discernir quién está hablando. Las voces equivocadas son astutas. No gritan, susurran. Prefieren el tono suave de la duda al ruido de la negación. ¿Será que Dios realmente se preocupa? Tal vez estoy pidiendo demasiado. Son frases pequeñas pero poderosas, porque cuando la fe se erosiona en silencio, el desánimo entra sin permiso. Y el peor enemigo de la esperanza no es el fracaso, sino el cansancio emocional. Aprendió un secreto: no toda voz que suena familiar merece atención. El enemigo es experto en imitar el timbre del miedo. Por eso, cada vez que una frase empezaba con nunca o siempre, respiraba hondo y respondía: esto no viene de Dios. Poco a poco, fue reemplazando mentiras por promesas, y descubrió que la mente también puede ser reeducada por la verdad. Una práctica útil es escribir las mentiras que más repites y transformarlas en verdades bíblicas. Si la mente dice, eres débil, escribe: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si dice, a nadie le importas, responde: fui amado desde el vientre. Es un entrenamiento diario. La repetición sana lo que la duda intentó cimentar. Las voces equivocadas se alimentan de distracción. Cuanto más ruido hay alrededor, más fácil es escucharlas. Por eso el silencio a veces es una forma de guerra espiritual. Cuando una persona guarda silencio ante el caos, desarma al enemigo, porque en el silencio se oye lo esencial, y Dios siempre habla en voz baja. Hay un tipo de ruido que no viene de fuera, sino de dentro: la autocrítica. Es una de las más crueles. Se disfraza de perfeccionismo, pero en realidad es miedo a no ser aceptado. Quien vive midiéndose con estándares inalcanzables termina agotado. Por eso es necesario perdonarse por no ser lo que imaginaba y agradecer por seguir en construcción. Empezó a notar que algunas voces aparecían siempre en los mismos momentos: antes de dormir, al despertar o cuando algo salía mal, y entendió que la repetición era la señal del origen. Las voces de Dios traen paz, las otras ansiedad. Esa es la diferencia. Así que, cada vez que sentía el pecho apretado, usaba ese malestar como alarma espiritual para recogerse en oración. Silenciar no es ignorar, es elegir qué vale la pena escuchar. Es como cambiar de estación en la radio. El ruido sigue existiendo, pero tú decides qué entra en tu ambiente. Y cada vez que cambias la frecuencia, cambia también la atmósfera. El hogar se vuelve más liviano, la mente más clara, el corazón más libre. Porque donde hay verdad, el miedo pierde el micrófono. Hay días en que el silencio es la respuesta más poderosa. Cuando alguien te acusa, te juzga o intenta desestabilizarte, recuerda: el enemigo quiere tu sonido, no tu razón. Quiere que grites, que te defiendas, que demuestres. Pero cuando guardas silencio y confías, pierde el control. Porque la paz es la forma más elegante de resistencia. Para callar las voces equivocadas, hay que amplificar la voz correcta. Escuchar mensajes de fe, meditar en las escrituras, poner alabanzas que eleven el espíritu. Todo eso es alimento sonoro. La fe entra por los oídos, y lo que se escucha con constancia moldea lo que se cree. El secreto entonces es simple: sustituir ruido por revelación. Y poco a poco,
Cuando el corazón aprende a distinguir el sonido de la verdad, algo cambia. El miedo comienza a encogerse y la esperanza a crecer. El silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia. Pero hay un paso más: transformar el miedo que queda en combustible. Porque lo que antes paralizaba, en las manos correctas, puede impulsar el propósito. Descubrió que el miedo no desaparece, solo cambia de forma. Cuando no se enfrenta, se esconde detrás de la indecisión, de la postergación, del luego lo haré. Pero cuando es iluminado por la fe, se convierte en fuerza motora. El miedo no es el enemigo, es la alarma que avisa que algo importante está por nacer. Y casi siempre, el propósito habita justo detrás de ese susto. Hay quienes viven esperando a que llegue la valentía para comenzar. Pero la verdad es al revés. El valor nace después del primer paso. Es cuando el cuerpo tiembla y aún así avanza que el miedo cambia de nombre. Se llama fe. Y lo curioso es que, cuanto más se actúa con propósito, más se entiende que el miedo no era obstáculo, era combustible. Dios nunca prometió una vida sin miedo, sino una vida guiada a pesar de él. Los grandes hombres y mujeres de la historia no dejaron de sentir temor, aprendieron a usarlo. Moisés tembló ante el faraón, David tembló ante el gigante, y aún así actuaron. La diferencia no estaba en el tamaño de la amenaza, sino en el foco de su confianza. El miedo mal administrado paraliza, pero el miedo transformado canaliza. Es como la electricidad, peligrosa si no se controla, pero poderosa cuando se dirige. Así es el temor cuando pasa por las manos de Dios. Deja de quemar y empieza a iluminar. Por eso, no luches por eliminar el miedo. Ora para entenderlo y redirigirlo. Una buena práctica es observar en qué área de tu vida el miedo se manifiesta con más fuerza. Normalmente, es allí donde el propósito está escondido. Quien teme hablar en público tiene un mensaje que compartir. Quien teme ser rechazado, nació para amar con profundidad. El miedo es el mapa invertido del destino. Señala el territorio que fuiste llamado a conquistar. Él mismo lo descubrió. Tenía pavor de exponerse. Pensaba que no tenía nada que decir. Pero el propio miedo se volvió señal de que había algo valioso allí. Empezó a hablar poco a poco, con la voz temblorosa y el corazón acelerado. Y con el tiempo notó que su vulnerabilidad era el idioma que más tocaba a las personas. El miedo se convirtió en ministerio. La ansiedad es, muchas veces, energía sin propósito. Es fuerza acumulada sin dirección. Pero cuando alguien decide poner esa energía al servicio de algo más grande, todo cambia. El corazón que antes latía por miedo a perder, empieza a latir por deseo de servir. Y lo que antes pesaba, ahora impulsa. Es el mismo viento, pero con destino. Hay una forma práctica de transformar el miedo en propósito. Sustituir, ¿y si sale mal?, por ¿y si Dios hace algo extraordinario? El cerebro humano cree lo que repite. Y con el tiempo, ese simple cambio de preguntas crea una nueva realidad emocional. Porque donde el miedo siembra duda, la fe planta expectativa. Dios no desperdicia el dolor. Todo lo que alguna vez te hirió puede ser reciclado en misión. Aquella pérdida que te rompió, aquel error que te avergonzó, aquel silencio que te hizo dudar, nada de eso fue inútil. El miedo a esas memorias puede volverse puente para sanar otros corazones. Así, el pasado deja de ser prisión y se transforma en plataforma. El miedo también es maestro. Muestra lo que necesita ser sanado y revela cuánto seguimos confiando. Es Él quien nos recuerda que necesitamos a Dios cada día, y no solo en las emergencias. Por eso, en lugar de huir del miedo, háblale. Pregúntale, ¿qué estás intentando mostrarme? A veces, la respuesta es exactamente lo que faltaba para avanzar. Cuando el miedo se convierte en propósito, la persona gana una nueva claridad. Las circunstancias pueden seguir siendo desafiantes, pero el corazón ya no corre. Es como un fuego que antes quemaba sin control y ahora calienta el lugar correcto. El miedo redimido se convierte en pasión y la pasión santificada en propósito eterno. Y es ahí donde todo se alinea. El control entregado, el peso soltado, la respiración ajustada, la mente silenciada, el miedo transformado. Ahora el corazón está listo para orar, no para huir, sino para rendirse. Porque la fe madura no pide que Dios quite la tormenta, sino que permanezca en el barco durante ella.
Cierra los ojos por un instante. Respira profundo y siente el aire entrar, ligero, sereno. El mismo Dios que te ha sostenido hasta aquí también habita en ese aliento. No está distante ni demasiado ocupado. Está aquí, ahora, en el silencio entre una respiración y otra. Señor, hoy me detengo, no para rendirme, sino para entregarte lo que ya no puedo cargar. Dilo en voz baja, como quien abre las manos. Cada palabra desata un nudo. Cada suspiro devuelve la paz. Entregar no es perder. Es confiar en que hay alguien más fuerte pilotando el mañana. Padre, te entrego las preocupaciones que me pesan, los miedos que me acompañan y las dudas que me quitan el sueño. Hay batallas invisibles que nadie ve, pero Él las conoce todas. Cada lágrima, cada noche en vela, cada pensamiento que parecía no tener fin. Todo está delante de Él y nada es olvidado. Ahora visualiza todo lo que te inquieta como piedras en tus manos y una a una, colócalas a los pies de Dios. Di, esto es tuyo, Señor. Siente el peso disminuir, el pecho abrirse, el aire entrar sin esfuerzo. Es el cuerpo reconociendo lo que el espíritu ya sabía, que la paz comienza cuando la entrega es verdadera. Enséñame a descansar sin entender, a confiar sin ver, a creer incluso cuando el cielo parece callado. Estas son oraciones maduras, las que no piden garantías, sino presencia, porque la fe no se mide por el tamaño del milagro, sino por la disposición de esperar mientras el milagro madura. Señor, transforma el miedo que aún queda en propósito. Que el dolor que viví no sea recuerdo amargo, sino semilla de compasión. Hay algo sagrado en transformar heridas en herramientas. Cuando Dios toca las cicatrices, dejan de ser recuerdos y se convierten en mapas, guías para quienes aún caminan en la oscuridad. Renueva en mí el valor de intentarlo otra vez, aún cansado. Dame ojos nuevos para ver lo que antes me asustaba y un corazón firme para no retroceder. La esperanza no es terquedad, es fe persistente. Y cada vez que el corazón insiste en creer, aún herido, el cielo se mueve en silencio. Hoy suelto los y sí, los por qué y los tal vez. Elijo confiar. Repítelo como quien sella un pacto interno, porque la mente intenta cuestionar, pero la fe elige descansar. Y quien aprende a descansar en Dios, descubre que el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en instrumento. Ahora imagina el mañana en las manos del Creador. Él lo moldea con la paciencia de un artista y te lo entrega en el momento exacto. Nada escapa a su coordinación. Y mientras duermes, Él trabaja, porque aun cuando parece ausente, está alineando lo invisible. Gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Aun cuando me perdí, tu gracia me encontró. La gratitud es el sello de la confianza. Y cuando llena el corazón, el miedo ya no encuentra espacio. La alabanza es la respiración del alma libre. Que esta noche sea un altar de entrega. Que el silencio no me asuste, sino que me abrace. Y que al despertar, sienta tu paz antes incluso de abrir los ojos. El descanso no es el final del día, es el comienzo de la fe. Porque dormir en paz es la forma más hermosa de decir, confío en ti. Y así, en silencio, el corazón se aquieta. El cuerpo descansa, la mente se calma y el espíritu recuerda, no hay nada que temer. El mañana ya tiene dueño, el camino ya está trazado y el piloto nunca duerme. Ahora es momento de cerrar los ojos y dejar que Dios vuele por ti. Ahora dime, ¿cuántas veces intentaste resolver lo que solo el tiempo podía sanar? ¿Cuántas noches perdiste pensando en posibilidades que nunca sucedieron? Tal vez, sin darte cuenta, cargaste solo aquello que el cielo estaba listo para cargar contigo. Pero este recorrido te enseñó algo. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de confianza. ¿Qué pasaría si desde hoy realmente creyeras que Dios ya está cuidando de lo que te preocupa? Que el mañana no es un territorio de miedo, sino de propósito. Piénsalo, porque cuando el corazón descansa, la fe trabaja en silencio. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti ya está siendo restaurado. Ahora te toca a ti.
¿Seguirás intentando controlar lo que se escapa de tus manos o finalmente entregarás el mañana a aquel que nunca falla? ¿Seguirás repitiendo los mismos pensamientos o comenzarás a declarar nuevas verdades sobre tu vida? La transformación empieza en el instante en que decides confiar más y temer menos. Escribe en los comentarios la frase que resuma tu entrega de hoy. Puede ser algo sencillo, como confío en ti, Señor, o hoy suelto lo que no puedo cambiar. Este gesto pequeño es poderoso. Sella espiritualmente aquello que decidiste vivir, porque cuando escribes, afirmas tu fe delante de tu propia mente. Y recuerda, ninguna oración sincera pasa desapercibida, ningún suspiro es en vano. El cielo se mueve incluso por los pensamientos que nunca lograste poner en palabras. Por eso, no dudes de la semilla que has plantado hoy. Ya ha comenzado a florecer. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate conmigo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo a vivir en descanso, con fe y propósito. Aquí, cada día, encontrarás palabras que te recordarán que el mañana nunca fue una carga, siempre fue una promesa.